adoración a nuestro Dios por el significado que tiene este día. ¿Ya? En realidad, el día es relativo, porque al final no se sabe bien la fecha exacta donde ocurrieron los hechos. Lo que sí fue un viernes, obviamente, porque la Biblia lo dice, ¿ya? Que fue un día, los primeros días de abril, los días finales de marzo, ¿ya? Pero fue en esta época, ¿ya? Pero se instauró, ¿cierto?, esta fecha para darle realce, ¿cierto?, y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién la instauró? No, puede ser un conjunto, ¿cierto?, de personas que se reunieron, dijeron más o menos esta fecha es, y aquí estamos, recordando, ¿cierto?, reflexionando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, que es, al final, en la base de nuestra fe, el sacrificio y la resurrección, ¿ya? Así que vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor para que nos salude y nos dé la bienvenida, ¿cierto? Seguidamente vamos a orar con nuestra hermana Mabel, iniciando nuestro culto. Pastor, por favor. Amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos grandemente. Y como decía nuestro hermano Justo, la fecha exacta no lo sabemos, pero lo más importante es cierto que en este tiempo se recuerda el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vida, muerte, resurrección. Lo peor, o sea, no es, a algunos les molesta, la verdad, que no se sepa la fecha exacta y que se esté celebrando, se está recordando en otra fecha. Pero eso no es tan terrible. Lo terrible sería que no se recordara, ¿cierto? O sea, sería terrible. Así que es una tarde especial, sé que lo vamos a disfrutar en el Señor y vamos a ser edificados a través de la alabanza, a través del mensaje. Vamos a ser edificados como al compartir, ¿cierto?, la comunión de los santos. Así que, y Dios está con nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que se van integrando, ¿cierto?, a este culto especial, ¿cierto? Y que hablamos de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas bendiciones, amada iglesia. Gracias. Amén. 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 Vamos a orar entonces para dar inicio a nuestro culto. Oh bendito Padre Celestial, le damos la honra y la gloria, Señor, por este día, Padre, en que estamos reunidos, Señor, para poder alabarle, glorificarle, Señor, recordando, Padre Celestial, lo que usted hizo, Señor, por nosotros, para poder rescatarnos, Señor. Oh, sí, sí. Padre bendito, le damos las gracias, Señor, infinitas, porque gracias a usted, Señor, a su sacrificio, Padre, podemos tener la salvación de nuestras almas, Señor. Bendito Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, y queremos pedirle, Señor, que usted pueda dirigir, Señor, este culto, Padre Celestial, que va a ser rendido, Señor, a su honor, Padre. Así Dirija, es. Señor, cada alabanza, Señor, y Señor, tome el control de nuestros pensamientos, Señor, de todo lo que aquí se va a realizar, para que todo lo que se haga, Señor, sea para glorificarle y que le agrade a usted, Señor. Padre, le damos una vez más gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos que ha podido, Señor, conectarse, de estar aquí reunidos, Señor. Padre, porque nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para poder, Señor, estar en comunión y en comunión con usted. Dirija Amén. todo, Señor, y que todo sea, Señor, de acuerdo a su santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Vamos a cantar todos unos himnos conocidos, ¿cierto? En la cruz, el himno número 110, y a solas al huerto yo voy. 110. Ahí está. En la cruz. 110. Herido y triste.
Ahí sí. Damos gracias, ¿cierto?, a nuestro Dios por las alabanzas que hemos entonado. Hace mucho rato que no entonamos esta alabanza, mucho rato. Seguidamente vamos a pasar con nuestra hermana Anita, quien nos va a leer la porción de la palabra para hoy día. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también los escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por la porción de la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a escuchar y vamos a ver dos especiales preparados por el Ministerio de Alabanza, ¿ya? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús,
por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me han salvado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me han salvado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno
Bien, hermanos, hemos preparado, ¿cierto?, en el grupo estas alabanzas que sean solamente para la gloria del Señor. Amén. Así que también va a participar en este culto nuestro hermano Raúl. Así que damos el paso a nuestro hermano Raúl, que nos trae también un especial para alabar el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno número 104 que dice: de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Yo toco la melodía, ustedes cantan, ¿cierto? Crucificado por mí fue Jesús. Amén. Bien, hermanos, bendición. Bien. Bien, bien. Gracias por compartir, ¿cierto?, su habilidad con nosotros. Entonces, vamos a pasar ya a escuchar, ¿cierto?, la palabra que nos trae nuestro hermano Claudio Ochoa, pero antes, ¿cierto?, primero la oración para que Dios bendiga a nuestro hermano. Así que nuestra hermana Sandra tiene a cargo la oración por el predicado. Amén. Oremos, hermano. Señor Jesús, vamos ante tu divina presencia, agradeciéndote, Señor, tus bendiciones y tu amor. Gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos está reunido para alabarte y glorificarte tu nombre. Y decirte, Señor, que solamente tú eres digno de recibir toda la honra y gloria de tu pueblo. Gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso, la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque, Señor, mediante ese sacrificio nosotros podemos alcanzar misericordia. Podemos alcanzar la salvación.
que tú nos has dado, nos has regalado, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, por todo. Dios mío, hoy hemos cantado, hemos escuchado tu palabra. También ahora la lectura de tu palabra y ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra que viene de ti. Dios mío, que tengamos un oído atento, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar la enseñanza que tú nos traes en esta tarde. Bendice, Señor, a nuestro hermano Claudio, que va a ser el que va a exhortar tu palabra. Queremos que tú le bendigas, que tú le des palabras, Señor Jesús, que hables tú por medio de él. Y que, Señor Jesús, cada día podamos, Señor, estar atentos a tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores de ella también. Que nos ayude, Señor, cada día a predicar también tu palabra, Señor. Todo lo que tú has hecho en nuestra vida, que podamos, Señor, decirle al que no conoce que tú eres un Dios maravilloso, Señor, y que diste la cruz, la vida en la cruz del Calvario por ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, mi amado y bendito Salvador. Amén. 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 Hermano Claudio. Buenas noches, hermanos. La verdad que quiero hacer una aclaración primero. Hoy día no va a haber una predicación propiamente tal, sino que una reseña de la muerte de Jesucristo. La verdad que no es tan simple porque uno no está acostumbrado a hacer esto, pero vamos a acercarnos lo más posible a una reseña de la crucifixión y muerte de Jesucristo. También aprovecho de agradecer a Dios por esta oportunidad que tengo y que estemos un buen número de hermanos juntos. Antes de hablar de la crucifixión y la muerte de Cristo, quisiera hablar sobre qué pasó unos momentos antes que comience la crucifixión, ¿ya? Como los preparativos, diría yo. Nosotros sabemos que los peores perseguidores de Cristo fueron los principales sacerdotes, los líderes religiosos, el pueblo judío. Y la verdad que ellos nunca creyeron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo. Entonces, al momento de condenarlo, ¿no es cierto?, la idea de ellos fue siempre escarnecer a Jesús, fue de burlarse de él. Y como Cristo había dicho varias veces que él era el rey, que era el Mesías, la verdad que trataron de hacer ver a un rey de farsa, ¿ya? En el fondo, en otras palabras, un rey al cual ellos colocaban en ridículo, y fue el hazmerreír de la multitud y obviamente de la corte que en ese momento se juntó alrededor de Jesús. Esa corte fue bastante amplia, más o menos entre 600 y 1000 personas, que, digamos, de alguna manera estaban ahí atentos a que este juicio se ejecutara. Ahora, ¿cómo se manifestó este ridiculizar a Jesús? Considerándolo, como digo yo, un rey de farsa, en tres maneras. Uno, ¿no es cierto?, le colocaron una corona, que a los reyes en general se les coloca una corona, pero más que nada como un adorno, ¿ya? Como algo que lo enaltece. Pero a Cristo le pusieron una corona de espinas. Eso significaba... las espinas, ustedes saben, son elementos punzantes que dañan, que producen dolor, que producen sangramiento. Eso es una cosa. Otra cosa que hicieron con este rey, digamos, como ellos lo consideraban, en vez de ponerle un cetro, que era una distinción, ¿no es cierto?, que era como un bastón pequeño que
era una distinción, ¿no es cierto?, de realeza, de mando, de poder. A Cristo le pusieron en su mano derecha una caña, ¿ya? Que era algo así como un junco, una varilla, ¿no es cierto?, que simbolizaba todo lo contrario, simbolizaba debilidad, fragilidad. Y por último, ¿no es cierto?, previo a toda esta situación que él vivió, en vez de adorar dándole besos a este rey, como era la costumbre para los reyes, a Dios, ¿no es cierto?, a Jesús lo escupieron. Entonces, la verdad que fueron bastante crueles, ¿ya? Y el burlarse fue, y el escarnio fue permanente durante el momento previo y durante su crucifixión previo a la muerte. Eso es algo que tenemos que tener claro, digamos, por cómo trataban a Jesús. Ahora, esta crucifixión, ¿no es cierto?, la fecha en que ocurrió, como decía ahí el hermano Justo, ¿no es cierto?, probablemente, porque todas son fechas estimativas, fue a fines de marzo, primeros días de abril. Por eso la fecha, por eso la celebración, la conmemoración cambia de cada año, ¿ya? Ahora, ¿en qué horario fue esta crucifixión? Comenzó alrededor de las 9 de la mañana y terminó alrededor de las 3 de la tarde. Fueron 6 horas aproximadamente, ¿no es cierto?, de este martirio, lo cual se puede considerar que el momento no fue tan largo comparado con otros juicios, con otras crucifixiones, en donde a veces los condenados podían estar un día entero o un par de días agonizando. La verdad que aquí fueron 6 horas, ¿ya? ¿Qué día de la semana fue? Todos hablan de que habría sido un día viernes, porque se hablaba que al otro día, ¿no es cierto?, era el día de reposo, y el día de reposo ustedes saben que los judíos se abstenían de cualquier actividad. Por lo tanto, todo lo que estaban haciendo tenía que ser el día viernes, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿en qué lugar fue? Fue en Gólgota, ¿ya? Probablemente, o sea, sobre un lugar que se llamaba La Calavera, que estaba ubicado sobre una colina, probablemente de forma redondeada, ¿ya? Y por eso se le denominaba La Calavera. Era un lugar que era un poco, ¿no es cierto?, era algo más visible, ¿no es cierto?, para la gente que estaba, o la multitud que estaba en ese momento, ¿ya? No era un lugar escondido. ¿Quiénes acompañaron a Jesús en este momento? Son 4 personas, ¿no es cierto? Juan, el discípulo amado, que era el más cercano a Jesús, y 3 mujeres. Estas 4 personas de alguna manera nos dan una muestra de bastante temple, de valentía, porque estaban de alguna manera apoyando, ¿no es cierto?, a una persona que por los romanos, ¿no es cierto?, era considerado un revolucionario. Y para los religiosos era considerado un hereje, es decir, una persona que cuestiona algunas creencias de la religión. Y eso es lo que hacía Cristo con los grandes líderes religiosos, le hacía ver, ¿no es cierto?, que estaban equivocados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, mostrarse en ese momento, en ese lugar, era una situación bastante riesgosa. Así que eso mismo, ¿no es cierto?, tenemos que valorarlo, ¿ya? Ahora bien, este acontecimiento de la muerte y crucifixión de Cristo es al mismo tiempo una situación bastante chocante y por otro lado una situación maravillosa. ¿Por qué chocante? Porque, mire, la criatura, el creado, ¿no es cierto?, estaba dando muerte al creador. Por eso es una situación chocante, cosa que uno no podría haber esperado nunca. ¿Por qué es maravilloso? Se puede considerar maravilloso porque el creador
estaba salvando a la criatura. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, era una situación, es un hecho bastante peculiar, ¿no es cierto? Bastante especial, ¿no es cierto? Ahora bien, la crucifixión, ¿no es cierto? Era, digamos, era la muerte más cruel, más agonizante, más lenta que podía haber, y la peor escenario que podía pasarle a una persona que era condenada. Por lo tanto, fue un espectáculo patético, conmovedor, ¿ya? Y si nosotros pensamos cuando alguien está crucificado, ¿no es cierto?, en una cruz, en un madero, con clavos, como una vez un hermano contó, ¿no es cierto?, que eran clavos cuadrados, ¿ya?, no cilíndricos como ahora, ¿no es cierto? Piensen que ese peso del cuerpo está jalando esos clavos, hay una temperatura que debe ser muy agobiante. Jesús demostró, dio a conocer que tenía una sed insaciable. Si una persona que está clavada, ¿no es cierto?, está permanentemente sangrando, eso significa una anemia, y una anemia ustedes saben cuánto va desgastando y va complicando a la persona. Más si a veces le agregamos una corona de espinas, más a veces le agregamos, ¿no es cierto?, un corte con una lanza, la verdad que esa anemia fue, ¿no es cierto?, de alguna manera disminuyendo toda la energía y toda la fuerza de Jesús. Entonces, la verdad que nadie quisiera vivir, incluso ni ver una situación así. No me imagino que nosotros tengamos esa oportunidad de ver algún día eso. Sería terrible. Sin embargo, obviamente vemos que hay personas que estaban ahí que la verdad que no les importaba mucho, solamente la morbosidad, solamente la curiosidad hacía que estén ahí. Bueno, ahora durante este proceso de crucifixión, ¿no es cierto?, hubo bastantes acontecimientos, situaciones, momentos bien especiales, ¿ya?, que vamos a comenzar a desglosar una por una ahí, ¿ya? Una de las cosas que primero sucedió, ¿no es cierto?, es que dice, echaron suerte por su ropa. Estos soldados, ¿no es cierto?, que estaban ahí junto a Jesucristo, ¿no es cierto?, la idea era quedarse con la vestimenta de Jesús, ¿ya? Si bien es cierto, era habitual que los soldados tomaran esto como una propina, ¿no es cierto?, por su trabajo. Obviamente en este caso fue algo más complicado porque la verdad que en ese momento estaba la madre de Jesús ahí y debe haber sido bastante fuerte para ella ver cómo despojaban a Cristo, a Jesucristo, a Jesús, digamos, de su vestimenta. La verdad que era una actitud bastante despreciable, avara, de absoluta insensibilidad de parte de estos hombres, que obviamente eran enemigos en ese momento. Otro momento especial, ¿no es cierto?, u otra situación que podemos ver es que a Cristo, ¿no es cierto?, a Jesús le colocaron un letrero bien especial, que decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Ahora, era costumbre o parte del protocolo en la crucifixión de colocar un letrero donde se colocaba el crimen que había cometido ese malhechor, y por lo tanto la gente sabía por qué lo estaban crucificando. Ahora, acá hay algo diferente, algunas cosas diferentes, y una de las cosas diferentes es que este escrito no estaba solamente en un idioma, ni en una lengua, sino que estaba en tres, ¿ya? A saber, estaba en hebreo, o arameo, que le dice uno, ¿no es cierto?, que era el idioma de la religión en ese momento. Estaba escrito en romano, o en latín, que era, digamos, la lengua del poder, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, y estaba escrito en griego,
que de alguna manera era el idioma, el lenguaje de los eruditos, de la cultura y del comercio en ese momento. ¿Qué significaba entonces eso que estuviera escrito en todos estos idiomas? Significaba que era un idioma para todo el mundo, era para que todo el mundo lo entendiera, para que todo el mundo supiera qué estaba pasando con Jesucristo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea de ponerle este título a Jesucristo? Que en el fondo no mostraba ni denotaba que era un malhechor, que había cometido alguna injusticia, algún crimen, sino que pusieron que era el rey de los judíos, ¿ya? Y esto gracias a qué, diría yo, ellos tenían un propósito. El propósito de ellos era burlarse de este rey que ellos en el fondo de su corazón no consideraban un rey verdadero, sino que un rey, como decía yo al principio, de farsa. Y en el fondo la idea de estos líderes religiosos era hacer creer a toda la multitud de que estaba ahí, que era un rey, que era un impostor, es decir, una persona que ocupaba el lugar de otro, un engañador, ¿ya? Y que en su momento había mentido que al decir que era el Salvador, que era el rey, ¿no es cierto? El rey y el Mesías, ¿ya? ¿Y cómo le hacían ver esto, ¿no es cierto? Lo que salía en su palabra, ¿no es cierto? Delante, en que ellos, ¿no es cierto? Tanto los líderes como los que estaban ahí alrededor de Jesús, instaban a Jesús que a ver si era rey, cómo no podía salvarse a sí mismo, si era tan poderoso. Por otro lado, le echaban en cara, ¿cómo es posible? ¿Por qué tu padre no te viene a salvar si tú te crees hijo de Dios? Entonces, por eso el título era así, pero era con un tono de burla, un tono de ironía, digámoslo así. Pero nosotros debemos entender que la providencia de Dios, ¿no es cierto?, permitió este letrero, para que todo el mundo, por un lado, pueda leerlo y nadie quede exento, digamos, del conocimiento de esta situación, y por otro lado, ratificar que realmente Jesucristo era el rey de Israel, ¿ya? Eso es una cosa importante. Ahora, hubo otro acontecimiento que ocurrió, ¿no es cierto?, durante este proceso de la crucifixión, ¿cuál fue? Una oscuridad, dice, aterradora, ¿ya? O sea, no solamente las personas que estaban ahí se vieron afectadas, sino también la naturaleza, porque era un acontecimiento grandioso, era un acontecimiento único por una vez que se iba a realizar en la historia de la humanidad. Ahora, por un lado, esta oscuridad, ¿no es cierto?, probablemente pudo haber, ¿no es cierto?, uno puede especular que pudo haber frenado un poco las burlas, pudo haber provocado un poco de temor, ¿no es cierto?, o algunos que a lo mejor meditaron de lo que estaba pasando en ese momento. Podemos pensar eso, ¿ya? Pero también esta oscuridad puede representar muchas otras cosas. ¿Y qué cosas podría representar? Que ese día, ¿no es cierto?, ese momento era uno de los días más oscuros de la historia de la humanidad. Obviamente, la luz que es Jesucristo se estaba apagando. Por otro lado, representaba que las tinieblas del alma del ser humano y sus obras, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, en ese momento estaba todo bajo el poder de las tinieblas, se estaban llevando a cabo las obras de las tinieblas, por lo tanto, eso es oscuridad, eso no es transparencia, eso es falta de Cristo, que en el fondo era la luz del mundo, es la luz del mundo. Por otro lado, también podemos decir que simboliza, ¿no es cierto?, la ira de Dios, el enojo de Dios contra el pecado, ¿no es cierto?, el cual, ¿no es cierto?, no merece la luz de Dios, ¿ya? Por otro lado, puede significar la separación
¿no es cierto? Y la soledad del hombre, ¿no es cierto? Quien se separó de Cristo, que se separó de la luz, ¿no es cierto? Y quedó solo. Y eso significa que en algún momento, ¿no es cierto?, tendrá que enfrentar un juicio. Ese es un poco lo que podría uno decir, ¿no es cierto?, de esta oscuridad grande, ¿no es cierto?, terrorífica que partió en ese momento. Posteriormente, a medida que avanzaba el proceso de crucifixión, ¿no es cierto?, hubo un momento en que Cristo se sintió desamparado por su Padre. Y ahí viene la exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Esto fue casi al final, ¿no es cierto?, alrededor de las 3 de la tarde, el momento que en el templo, ¿no es cierto?, se hacía la oración principal. ¿Ya? En ese momento, Cristo experimentaba, ¿no es cierto?, la separación de Dios como el sustituto del pecador. ¿Ya? Cristo sintió en ese momento que Dios lo había abandonado, que sentía que la maldición de Dios, ¿no es cierto?, la estaba cargando él. ¿Ya? ¿Esto qué significa? La separación hacia Dios, el juicio, la condenación, etc. Y obviamente ocurría en un momento en que sus enemigos hacían lo que querían con él. ¿Ya? Hay que hacer notar que, según los escritos más antiguos, Dios, más que quejarse de Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios más bien, Jesús más bien, es como en que interroga por qué me está pasando esto, más que una queja. Y eso yo creo que sería mucho más plausible, ¿no es cierto?, de que sea así. Ahora, otra de las cosas que llama la atención en este Jesús, en este Cristo moribundo, es la siguiente. Cuando nosotros hemos visto una persona que está a punto de morir, habitualmente su voz es muy suave, inentendible, muy baja. En cambio, la voz, ¿no es cierto?, de Jesús no fue así, fue una voz potente. ¿Ya? Y eso también nos dice algo, ¿no es cierto? Nos dice que eso tenía un propósito. Eso tenía un propósito. Y junto a este clamor de gran voz, también Cristo en un momento dice, consumado es. Una de las frases que nunca nos olvidamos, ¿no es cierto? Y que en el fondo no era como decir, por fin. No, era una exclamación de triunfo. ¿Ya? Cristo había completado su obra, su misión, ¿no es cierto?, de redimir, de libertar a la humanidad que estaba caída. Por lo tanto, ¿no es cierto?, era un momento de triunfo, que había logrado, ¿no es cierto?, llegar hasta el fin. Había hecho todo lo que Dios le había encomendado. Y Dios, por lo tanto, estaba, ¿no es cierto?, tenía contentamiento con él, como dice su palabra en algún lugar. Y finalmente, ¿no es cierto?, finalmente en esta expresión de Cristo, ¿no es cierto?, habla que llegó el momento en que Jesús entregó su espíritu. Y eso habla algo bien importante. Nosotros sabemos que antes habían sacrificios que se hacían, ¿no es cierto?, como para agradecer, ¿no es cierto?, para de alguna manera responder a las peticiones de alguien grande, ¿no es cierto? Y obviamente cuando es clave, ¿no es cierto?, que la persona, que la voluntad del que ofrece es indispensable para que se acepte su sacrificio. En la medida que yo presento mi sacrificio en forma voluntaria, obviamente quien acepta eso, quien va a recibir
esa muestra, ¿no es cierto?, de agradecimiento o retribución va a ser mucho mejor, ¿ya? El hecho que Cristo entregó su espíritu a Dios, ¿no es cierto?, fue un acto voluntario. Él, en el fondo, como dice su palabra, se dio a sí mismo por rescate de cada uno de nosotros, ¿ya? Fue un acto público, en que todos tenían, ¿no es cierto?, los que estaban ahí obviamente tenían acceso, ¿no es cierto?, a este momento especial en la humanidad. Bueno, ¿qué pasó, no es cierto? ¿Qué pasó al momento que Jesús expiró? Pasaron un par de situaciones bastante, o sea, un par de situaciones, ¿no es cierto?, acontecimientos bastante especiales. El primero que fue, ¿no es cierto?, es que se rasgó el velo. El velo, ¿no es cierto?, era una tela especial, ¿no es cierto?, muy hermosa, de gran valor, que separaba dentro del templo a un lugar santo, ¿no es cierto?, del lugar santísimo. Y este lugar santísimo, en el lugar santísimo se asumía que estaba la presencia realmente de Dios ahí. Era un lugar que que era restringido, que no podía entrar ninguna persona, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, fue algo sorprendente para las personas que estaban ahí. Fue una sorpresa. Se rasgó, ¿no es cierto?, dice de arriba a abajo, lo cual podemos, ¿no es cierto?, especular que alguien hizo eso que nada más que Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué simboliza, qué representa, qué significa que este velo que separaba, ¿no es cierto?, que impedía que el hombre se acercara a Dios literalmente? ¿Qué simboliza? Simboliza que cualquier persona ahora, ¿no es cierto?, a través de la sangre, cuerpo y sangre de Cristo, ¿no es cierto?, puede entrar a la presencia de Dios. No se necesita un mediador como un sacerdote, sino que hay un acceso directo, obviamente a través de Cristo. Por otro lado, el hecho que no haya un velo, que haya un acceso directo, significa que tanto para los judíos y para los gentiles, es decir, para nosotros, tenemos el mismo plan de salvación. ¿A través de qué? De un camino nuevo y vivo, que es Jesucristo, ¿ya? O sea, un tremendo acontecimiento, algo muy, muy, muy especial, ¿no es cierto?, que ocurrió, ¿no es cierto?, en ese momento. Y que me imagino fue una sorpresa mayúscula, ¿no es cierto?, que lo más probable es que quedaron todos ahí perplejos, ¿no es cierto?, viendo lo que ocurría. Posteriormente vemos otro acontecimiento, que hubo un terremoto, dice, un terremoto. La naturaleza se manifestó, ¿ya? En este caso, al ver que lo horrible que era lo perverso de los enemigos de Dios, fue una situación tan extrema que obviamente cualquier persona se le complicó ver esto, ¿no es cierto? Bueno, se juntaron hartas cosas, ya hubo hartas cosas que se fueron, acontecimientos uno tras otro. Y eso demostraba de alguna manera que no era la muerte de cualquier persona, no era la muerte de cualquiera, era una muerte de alguien especial, de alguien que tenía otra misión sublime, ¿no es cierto?, acá en la tierra. Posteriormente dice que ya se abrieron los sepulcros, lo cual, ¿no es cierto?, no debe ser algo tan que las personas queden indiferentes, todo lo contrario. Y también, ¿no es cierto?, habla de que hubo resurrección de muertos, ¿ya? Aclarando, sí, ¿no es cierto?, que estos muertos resucitaron, ¿no es cierto?, después de Jesucristo, ¿ya? Eso es importante aclararlo, ¿ya? Porque ustedes sabemos que la Biblia habla que Jesús fue la primicia, ¿no es cierto?, de
de los resucitados, ¿ya? Ahora, ¿qué representa ¿Qué representa esta resurrección? De santos, perdón, de santos, ¿ya? Representa que la muerte había perdido su aguijón, de alguna manera había sido, había perdido su efecto, digamos, ¿ya? Había sido sórbida, como dijimos la otra vez en el estudio, ¿ya? También simboliza la resurrección de los santos, simboliza que los creyentes algún día seremos resucitados también. En otras palabras, Cristo, ¿no es cierto?, tuvo poder para conquistar, para desarmar y para destruir la muerte, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, es una indicación profética, ¿no es cierto?, de que la muerte y la resurrección, ¿no es cierto?, de Cristo garantiza que algún día, o garantiza la gloriosa, ¿no es cierto?, resurrección de los creyentes cuando Él venga nuevamente, ¿ya? O sea, es un acontecimiento maravilloso que tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no es cierto?, y que de alguna manera es lo culmine de este momento que vivió Jesucristo ahí en la cruz. Ahora bien, ¿qué conclusiones podríamos nosotros, resumiendo un poco esta reseña, ¿no es cierto?, o aproximación de reseña, podríamos decir hoy día? 1, ¿no es cierto?, la forma cruel de la muerte de Jesús refleja que su amor fue tremendo hacia la humanidad. O sea, morir de esa manera realmente demostraba un amor muy, muy grande por cada uno de nosotros. Segunda cosa que podemos concluir de este proceso, de este acontecimiento: se cumplieron todas las profecías sobre su muerte, todas y cada una de las profecías sobre su muerte. Y eso obviamente nos da tranquilidad, nos da esperanza. La Biblia es verdad y punto, y por lo tanto eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, otra conclusión es que fue un acto voluntario, y eso no cualquiera se entrega su vida por los demás, ¿ya? Y por eso fue aceptado por Dios ese sacrificio. Fue el Cordero perfecto, ¿ya? Cuarta conclusión, ¿no es cierto? Jesucristo hasta el final demostró amor, demostró capacidad de perdón, ofreció salvación. ¿A quiénes? A sus enemigos. En ese sentido, ¿no es cierto?, cuando Él nos pide que nosotros amemos a nuestros enemigos, cosa que nos cuesta, o sea, muchísimo, porque ya amar y ser buena onda o buena persona con una persona normal, o sea, que no es nuestra enemiga, a veces nos cuesta un poco, pero con un enemigo es casi imposible. Pero Él nos mostró que se puede. Incluso oró por sus enemigos. Y eso es maravilloso. Sexta conclusión, ¿no es cierto? Jesús respetó las Sagradas Escrituras. No se apartó ni un ápice, ¿no es cierto?, de lo que estaba escrito. Y eso es algo que nosotros debemos valorar. Mire, ve, a veces decimos que en la iglesia a veces están los peores enemigos de Jesús, de Dios. Y mire, ve, acá los líderes religiosos, ¿no es cierto?, y su propio pueblo, imagínense, su propio pueblo, los judíos fueron los peores enemigos. Y otra cosa que llama la atención, ¿no es cierto?, y que delante dejaba entrever yo, es que el hombre natural, ¿no es cierto?, no el hombre espiritual, sino el hombre material, se complace, se contenta, es feliz cuando
observa violencia, sangre y muerte. Es como que están viendo un espectáculo. Y muchas personas que estuvieron presentes en ese momento, la verdad que para ellos fue un espectáculo, fue algo que era atractivo, ¿no? Y la verdad que a veces nosotros vemos violencia, vemos, ¿cómo se llama?, actos crueles y no seamos indiferentes y callamos. Y otra de las cosas que a nosotros nos llama la atención, ¿no es cierto?, y debemos destacar es que, como dice su palabra, Jesús humilló hasta lo sumo. Se despejó de toda su gloria, de todos de todos sus bienes que él tenía, de toda la gloria que tenía, de toda la supremacía que él tenía. Y se humilló hasta lo sumo. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros la muerte de Jesús? ¿Qué significa para nosotros, para la humanidad, la muerte de Jesús? Primero, ¿no es cierto?, la muerte de Jesús significa la victoria sobre sus enemigos, sobre su pueblo, sobre los líderes religiosos. Y significa la libertad nuestra libertad del pecado, de la muerte y del infierno, ¿ya? Con un rescate maravilloso, ¿no es cierto?, que es una vida eterna, es decir, en otras palabras, él redimió a la raza humana. También, ¿no es cierto?, ¿qué otra importancia tiene? A lo mejor redundando, pero no tenemos que hacernos problema de eso. Es que pagó la deuda, ¿no es cierto?, por nuestros pecados con un alto precio, un precio altísimo, un precio de mucho dolor. En otras palabras, Cristo murió para que nosotros vivamos. Así de simple. De nuevo nos logró que haya una conciliación, ¿no es cierto?, con Dios nuevamente, ¿ya? Y no nos olvidemos nunca. Y eso a lo mejor en el mundo católico pasa, que se queda como uno pegado. Esta ofrenda, ¿no es cierto?, del cuerpo de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre, ¿ya? O sea, ya no se necesitan más sacrificios. Entonces, finalmente yo digo, no quisiera decir que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que valorar el gran amor de Cristo hacia cada uno de nosotros. Valorar que tuvimos a través de su resurrección, tenemos cada uno de los seres humanos la posibilidad, en la medida que nos arrepintamos y que creamos en Jesucristo como su Hijo, el único Rey y Salvador, ¿no es cierto?, tengamos la oportunidad algún día de estar con Dios en el cielo. Eso es, en resumen, qué significa este momento tan cruel, por un lado, pero por otro lado tan maravilloso, que nos permite acercarnos a Dios. Como le dije al principio, no es una predicación, sino es una reseña de este momento tan importante para nosotros, principalmente, y también por la humanidad en la medida que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Claudio, por esta reseña y este relato, ¿cierto?, bien documentado de lo que pasó esa tarde o ese día de viernes, ¿cierto?, donde ya todos sabemos qué pasó. Así que muy agradecido. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a escuchar y ver también dos especiales más del Ministerio de Alabanza.
sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio tu Hijo único Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo.
Bien, hermanos, esa fue la preparación, ¿cierto?, de las alabanzas del Ministerio de Alabanza. Es muy emotivo. Vamos a ya ir concluyendo nuestro culto con el himno congregacional. Vamos a cantar todos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Número 170. Bien, hermanos, está por ahí nuestro hermano Hernán Uribe. Le damos ya la bienvenida. Yo voy a la bienvenida, no, porque ya es muy tarde, pero no es secreto que esté con nosotros ya en este culto. Ya estaba en el culto con nosotros, ya. Y Cecilia y Pablo Reyes, que ellos, ¿cierto? No los conocemos, pero se pueden presentar si es posible. Me parece que Pablo Reyes es el nieto de la hermana Raquel Oliva, desde Temuco. Vale. Creo que ellos tenían problemas de cámara. Sí, pero de audio. Bien. Solamente recordar las actividades que tenemos el domingo, ¿ya? A las 8 de la mañana, no se olviden, nos vamos a juntar. Mañana hay cambio de hora, pero eso no va a impedir nada. El horario va a ser a las 8 de la mañana, ¿ya? Así es que, y también recordar mañana, o cuando usted lo estime conveniente, preparar su pan sin levadura y su jugo de uva, ¿cierto? O el vino dulce sin alcohol, para poder tomar la cena el día domingo, ¿ya? A las 8 de la mañana. Así que mañana vamos a estar enviando las responsabilidades del culto y el enlace, ¿ya? Para que nos podamos conectar tempranito el día
domingo. Así que bendiciones, hermanos. Pastor, no sé si tiene algo más que decir. No, amado hermano. Bueno, obviamente, cierto, gracias a todos a los que participaron. Hermano Claudio, Dios le bendiga también. Es una semana de recogimiento y lamentablemente con los años como que se ha ido perdiendo, ¿cierto? Así como la Navidad también ha ido perdiendo el sentido, lamentablemente Semana Santa también ha ido perdiendo el sentido y ha ido perdiendo fuerza, pero lo ideal es que en el ámbito cristiano, en la iglesia, ¿cierto? La iglesia evangélica, esto no debe ser así, sino que es una semana de recogimiento. Y no sé si usted pensaba, pero yo meditaba en la mañana la hora que era, ¿cierto? Día viernes, la hora que era. Bueno, hasta ahora Jesús estaba en esta etapa, ¿cierto? Y recordando, así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Hermano Uribe, ¿cierto? Y su familia, Dios les bendiga también. Ahí la familia también, hermana Raquel Oliva en Temuco y hermana Cecilia también. Muchas gracias también ahí, Dios les bendiga. Y por también estar con nosotros y a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia que han estado con nosotros en este viernes. Y mañana es el día del silencio, ¿cierto? Hoy día fue la crucifixión de Jesús y mañana es el día del silencio, donde todos estaban expectantes, resucitará, no resucitará. Fue, como decíamos, para muchos que quizás lo esperaban, fue un día muy largo, el día más largo, ¿cierto? El cristianismo ahí esperando para el día domingo si Jesús resucitaba o no. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga, amada iglesia. Recordarle que el domingo a las 8 de la mañana, así que nos levantamos tempranito. Si alguien, ¿cierto? Hay un cafecito, un té, un desayuno, un mate, pero tempranito, y a las 8 ya está comenzando nuestro culto de resurrección, ¿cierto? Con gozo y con alegría, y después también como iglesia, ¿cierto? En la comunión de los santos celebran la cena del Señor y orando por aquí también, recordando también la iglesia que lamentablemente no puede estar con nosotros por motivos ya que sabemos. Así que bendiciones, amados hermanos. Sí, hermanos, también no olvidar que mañana es la cadena de oración, ¿ya? Así que están ya todos anotados, ya la lista se completó con nuestro hermano Juan Sierra, así que estaríamos bien para mañana, así que no olvidar ya su horario para llevar esta cadena de oración y que no se corte, ¿vale? Y también, bueno, después del culto de resurrección viene la escuela dominical, a las 11 de la mañana, los adultos, a las 12 horas, los adolescentes y los niños. Así también todos los adultos presentes están invitados y también si pueden invitar a sus niños, nietos, bisnietos, sobrinos, etc. Y la tarde, me están soplando por aquí, que no hay culto. Las actividades terminan con la escuela dominical de niños y adolescentes, ¿vale? Así que no esperen el link en la tarde porque no va a haber. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración para poder dar gracias por este momento que podemos participar juntos. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu infinito amor está la raza humana, estuvo la raza humana y está siempre. Que tu infinito amor, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú nos redimiste, Señor, nos diste la oportunidad de volver a tu redil, de volver a tu trono santo. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, y nos llevarás a una gloria celestial. También te damos gracias por este momento que podemos pasar en comunión congregacional, con los hermanos, recordando este viernes de sacrificio. Gracias, Señor, te damos por ello. Bendice a cada uno de los hermanos que ha estado con nosotros y también bendice a toda la iglesia de los Lagos y todas las iglesias cristianas, Señor, que están también recordando este momento. Ayúdanos, Señor, y bendice. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad
está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no